Empecemos. El Ejército Nacional está respirando en la nuca, alias el Paisa, el guerrillero de las FARC más sanguinario y violento que está chantajeando al secretariado en La Habana para que lo saquen de las selvas del Caquetá y lo sienten en la mesa de diálogos a cambio de no boicotear con una acción terrorista los diálogos de paz. La nena Arrázola estuvo con los soldados y el comando que viven bajo tierra. Y por primera vez una cámara muestra cómo es la persecución en caliente contra el Paisa, un hombre que ha sabido esquivar el acoso que le pisa los talones. Así son las entrañas de la inteligencia militar para dar con su paradero. El Paisa es el emblema del terror de la FARC. Indudablemente que es una necesidad colocarlo a disposición de la justicia por la cantidad de daño que le ha hecho a los colombianos, por las acciones de terror, de tanta gravedad y de tanta irresponsabilidad. El hombre a quien se refiere el general Jesús Emilio Barrios, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, no es otro que Hernán Darío Velázquez, el mismo que aparece en innumerables registros de inteligencia con el alias del Paisa. Un guerrillero de unos 50 años y que dirige la columna móvil Teófilo Forero, que ha sido definida como la máquina de terror y de muerte de las FARC. La lista de muertos, de secuestros y de masacres que cargan estos guerrilleros puede ser interminable. En el año 2000 asesinaron a sangre fría a la familia Turbay. En 2005 masacraron a 6 concejales en Puerto Rico, en Caquetá. En 2012 atentaron contra el exministro Fernando Londoño. En 2001 asaltaron el edificio Miraflores en Neiva y secuestraron a todo el que se iban encontrando. En 2006 asesinaron a Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria. En 2002 secuestraron el avión de Aires y se llevaron a Jorge Eduardo Hechem. Ese mismo año participaron en el secuestro de los diputados del Valle. En 2003 estallaron un carro lleno de dinamita que parquearon en el Club El Nogal de Bogotá y asesinaron a 36 personas. En septiembre de ese año, un grupo de milicianos escogidos por el Paisa arrendaron una casa en el barrio Villa Magdalena, en Neiva. Durante días, y sin que nadie sospechara, llenaron la casa de explosivos con la idea de asesinar a Álvaro Uribe Vélez. No mataron al expresidente, pero sí a 17 personas y dejaron heridas a 37. Espantoso, esta gente está loca, ¿qué están haciendo? Por Dios, mire, una gente que no tiene ni dinero ni nada, ¿cómo le tumban la casa de esa forma? Hay un señor como de 80 años ahí atrapado. La columna Teófilo Forero Castro, cuya cabecilla es alias el Paisa, encarna el terror de la FARC. Es una columna, es una estructura que se ha destacado por llevar acciones de terror, de miedo, de destrucción, de daño a la sociedad y de haber generado acciones que han marcado recuerdos dolorosos en nuestro país. Y es que este recorrido criminal ha sido desatado por un hombre, por el Paisa, que opera bajo las órdenes de Fabián Ramírez, hoy vocero de la FARC en La Habana, y de Joaquín Gómez, los jefes del bloque sur de la FARC, que en 1992 decidieron hacer una especie de comando élite de guerrilleros, algo así como una tropa de asalto que cometiera acciones de alto impacto. Nuestro departamento de inteligencia todos los días está recogiendo información sobre los movimientos que tiene el ejército. La cordillera oriental ha sido su principal refugio, especialmente Algeciras en Huila y San Vicente, Puerto Rico y Balsillas en Caquetá. Llegó a tener 6 compañías, pero hoy tiene 2 menos. Este es uno de los frentes más grandes que tiene la FARC con 230 hombres, 4 compañías. Ese mismo grupo fue quien hace 15 días camufló a 2 guerrilleros en una casa de la Unión Penella, un corregimiento de Montañita en Caquetá. Los metió en una casita del pueblo desde donde le dispararon al capitán Ortiz y a su escolta, un soldado que hoy se debate entre la vida y la muerte. Ortiz murió en el acto. 3 días antes de su muerte, el equipo de los informantes caminó con él la misma calle, donde fue abatido a muy corta distancia. Más de la mitad de la vida de alias el Paisa la ha pasado en la clandestinidad. Nació en Remedios, en Antioquia, y en su adolescencia ya hacía parte del ejército de sicarios que Pablo Escobar reclutó en las barriadas de Medellín. En 1989 cayó preso cuando compraba 1000 fusiles de asalto en Jamaica, pero rápidamente salió y lo esperaron los campamentos de la FARC, los del bloque oriental, donde fue recibido por el Mono Jojoy. Fue su protegido y no era nuevo en el uso de las armas. No en vano había sido alumno aventajado de las escuelas callejeras de gatilleros del cartel de Medellín.
y esa fue suficiente presentación para ser el consentido en los cambuches guerrilleros. En poco tiempo llegaba a mandar a su jefe más de 3.000 millones de pesos anuales por sus transacciones con coca y por el cobro de extorsiones. Sus órdenes se cumplen a rajatabla y no tiene reparo a la hora de mandar a fusilar a sus propios compañeros, aunque sea por simple sospecha. El golpe más contundente que ha recibido el Paisa hasta el momento fue el bombardeo de hace 4 años. Policía y Fuerza Aérea atacaron su campamento, donde murió Marley Yurley Capera Quesada, alias La Pilosa. Ella era la dueña absoluta de la información digital de la columna móvil, pero era también la novia del Paisa. En sus apuntes aparecieron las llamadas órdenes de guerra, donde se informaba del fusilamiento de 200 guerrilleros del Bloque Sur, por mandato de su novio, por mandato del Paisa. ¿Quién es alias el Paisa? Alias el Paisa es una persona que no mide sus acciones. Le imprime terror a gran cantidad de explosivos, acciones que generen un gran impacto mediático, tristemente acciones que casi todas son hechos muy dolorosos. Por primera vez, una cámara de televisión llega hasta el mismísimo centro de operaciones, donde se diseña la estrategia para dar con el paradero del Paisa y de sus socios de la Teófilo Forero. No es fácil llegar, y no es fácil por una razón. Este comando está debajo de la tierra. Bajo tierra pasa un puñado de oficiales monitoreando cada dato que llega. Bueno, cuésele, sí cuésele. Entonces estamos pendientes del resto de los datos para pasárselo ahí a Andrés. Revisando coordenadas, esperando con ansias los reportes de uno que otro infiltrado para definir el paso a seguir. El calor y la humedad son casi insoportables. El espacio es reducido. Solo una pequeña abertura simulando una ventana permite que entre algo de luz. Las paredes de tierra son recubiertas con una malla ajustada para evitar desprendimientos. Pero no solo las operaciones se dirigen bajo la tierra. Este batallón también duerme aquí. Unos abanicos, ventiladores portátiles intentan espantar la asfixia. En lo que va corrido este año, el Paisa les ha disparado 258 tatucos, que son unos misiles artesanales que ponen a temblar la tierra cada vez que los impactan. Estas guerrillas han estado por mucho tiempo en estos territorios. Conocen el terreno con mucha habilidad, lo explotan con mucha habilidad, tienen una gran capacidad de dispersarse entre la población civil y han adquirido ciertas capacidades, y hay que reconocerlo, capacidades como ataque de pisas suaves, las capacidades de colocar campos minados. Toca moler, muchachos, toca moler duro, es la única manera, no hay otra manera. Aunque no cantan victoria todavía, saben que cada vez están más cerca. Equiparse. Y es que son 12.000 hombres detrás del Bloque Sur, una parte. Los otros le pisan los talones al Paisa, y otros más dedicados a las milicias, a desmantelar esa red que por momentos es invisible, pero que son el verdadero sustento de la FARC. El resto de los soldados cuida los puentes y las carreteras en Caquetá, donde aún se sienten los estertores de la guerra. General, las milicias hoy son definitivas en el sostenimiento de la FARC. Las milicias son el nervio de las estructuras, de la guerrilla, de las FARC. Las milicias sostienen realmente en este momento las estructuras. Las redes de milicias son más importantes que los guerrilleros en armas. Un miliciano cumple tantas funciones importantes que puede valer más que un guerrillero de base. No me diga. Sí, o que cualquier guerrillero enfusilado. Porque no solamente cumplen funciones de inteligencia, hay milicianos dedicados exclusivamente a la compra y a la venta de la pasta base de coca. El nivel de la guerra, ¿sí?, nos obliga a nosotros a que alguien tiene que fijarse un poco más arriba. Pero no solo saben eso. Saben tantos secretos del Paisa que es cuestión de una oportunidad, de una señal inequívoca para ponerle fin a sus andanzas. La cifra es contundente.
Durante los diálogos del Caguán, el bloque sur tenía 3.300 guerrilleros. Hoy no pasan de 1.500 y el Paisa ha perdido, por lo menos, 2 de sus anillos de seguridad. Indudablemente, una de las características de las guerrillas del bloque sur son las familias farianas. Generaciones de familias que han aportado a todos estos grupos de guerrilla personas. Abuelos, padres, etc. Nosotros, hablando con un desmovilizado de alto nivel, nos decía, mire, ustedes no se enfrentan a una cuadrilla, ustedes se enfrentan a una familia. Armamento. Esta vez dijo que si no lo protegían del acoso militar, con un bombazo o con un magnicidio, acababa con las conversaciones en Cuba. Por eso, entre 1 millar de razones más, es que tanto las tropas como la inteligencia oficial están en alerta máxima. Es decir, aumentando el cerco sobre este hombre que ya se sabe que puede ejecutar una acción terrorista que estremezca la mesa de La Habana. Por lo menos, eso es lo que ha dicho. Su salida del país, por el momento, está descartada. Además, porque generaría un tremendo malestar militar. Es que llevan 2 años detrás de este guerrillero, y aunque no se atreven a ponerle fecha ni hora a su posible captura, dicen que cada vez están más cerca de él. ¿Usted cree que las fuerzas militares están cerca de dar con el paradero de alias El Paisa? Nosotros creemos que hemos debilitado su estructura. Nosotros creemos que seguimos adelante con el propósito de lograr su captura y yo creo que va evolucionando todo de manera adecuada. Hacia ese objetivo, hacia ese objetivo. Hacia alias El Paisa. Sí, señor. No va a ser tan sencillo, de ninguna manera. Este hombre lleva años dedicado exclusivamente a 2 temas: planear atentados y esconderse del ejército. El Paisa sabe que lo tienen cercado, que cientos compañeros suyos han entregado tantos datos sobre él que ni siquiera él mismo alcanza a imaginar. Son datos que se almacenan aquí y se procesan en estas reuniones. La compañía Sonia La Pilosa sobre toda la parte norte entre Puerto Rico y San Vicente. Los militares saben del Paisa, por ejemplo, detalles tan íntimos de él como que no puede pasar el día sin tomarse un par de tragos, especialmente licor de café, que solo tiene a su lado a 12 guerrilleros de su absoluta confianza, que sufre de ataques de pánico y que todo el tiempo habla de que la policía lo tiene infiltrado. Objetivo: golpe de mano a la policía. También saben que duerme solo 3 horas al día, que se queja del sobrepeso y que no habla por medios electrónicos. Es un hombre igualmente escurridizo y ha logrado estructurar una red de milicias que son capaces hasta de avisarle con anticipación de los movimientos del ejército. Además, conoce como pocos los intrincados y oscuros caminos selváticos. Adicionalmente, el Paisa, con o sin el permiso de sus jefes, ha ido más allá y tiene alianzas secretas con los llamados parches o combos de sicarios y de traficantes menores que operan en los barrios subnormales de Cali. A uno de ellos, precisamente, fue el que contrató para acabar con la vida del exministro Londoño. Los tentáculos de Hernán Darío Saldarriaga, alias El Paisa, van mucho más allá de la selva y de la cordillera. Por lo pronto se sabe que está en esta montaña, que no tiene un solo día de tranquilidad y que las balas le pasan cerquita.